la actitud de la diligencia. Y permítame definir hoy, que no lo hemos hecho, lo que significa la palabra actitud. Actitud se puede definir como la disposición de ánimo manifestada de algún modo. Repito, se puede definir la actitud como la disposición de ánimo manifestada de algún modo. Hermano, esta actitud o disposición de ánimo puede ser positiva o negativa. O sea, nuestra actitud puede ser positiva o negativa. Depende de lo que haya en nuestro corazón. Y Dios quiere prepararnos a través de esta conferencia para que podamos tener la mejor actitud. Y el día de hoy Dios nos quiere hablar acerca de la diligencia. Hermanos, definamos enseguida lo que es diligencia. Diligencia, yo busqué en un diccionario sencillo y encontré una definición muy sencilla. Encontré la definición de diligencia como el cuidado y actividad en ejecutar algo. Repito, diligencia, encontré como definición el cuidado y actividad en ejecutar algo. Es cuando tenemos cuidado, tenemos delicadeza, tenemos esmero en ejecutar algo. Pero escucha por favor, la definición bíblica que encontré en el libro de Proverbios, desde el capítulo 1, versículo 1 en adelante, y desde el capítulo 1 hasta el capítulo 31, que tiene la Biblia tuya y mía, de Proverbios, 31 capítulos, escucha la definición que podemos extraer de aquí acerca de diligencia. Uno de los libros que más habla de diligencia es el libro de Proverbios. Y escucha, se puede definir según Proverbios, escuche, diligencia como estar dispuesto a trabajar arduamente. Esa palabra me gustó. Mira que está a tu lado, por favor. Diligencia. Hermano, pero no tienen casi a nadie al lado, por favor. ¿Por qué no se coloca, hermana Viviana? Esta es la gentileza, ¿por qué no se coloca un poquito más adelante? Amada hermana, me disculpa si le incomodo, lo hice un poquito más para adelante. La familia que está llegando, colóquese al lado de alguien, ubíquese al lado de alguien, por favor. Adelante o atrás de alguien, para que le pueda decir estas palabras. Por favor, espero no incomodarle, amados amigos y hermanos. Pero por favor, dígale a la persona que está adelante, atrás, una persona que tiene cerca, diga la definición bíblica según Proverbios de diligencia. Mira la definición bíblica según Proverbios de diligencia. Escucha. Diligencia es estar dispuesto, estar dispuesto a trabajar arduamente, y hacer nuestro mejor esfuerzo en cualquier tarea. Escucha por favor y atiende y entiende de la mejor manera esta definición. Otra vez, escúchame por favor. Según el libro de Proverbios, desde el capítulo 1 al capítulo 31, podemos intuir, podemos definir diligencia como estar dispuesto a trabajar arduamente y hacer nuestro mejor esfuerzo en cualquier tarea que nos sea impuesta, en cualquier tarea que tengamos. Escuchen. Entonces yo pregunto a los jóvenes que están aquí, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Levanten la mano, aunque se consideran jóvenes. Todo joven que esté aquí, le pregunto, muchos por la mayoría están en vacaciones, algunos, no todos, pero los que estén en vacaciones o no, pregunto, ante la tarea que su mamá, su papá le coloca de barrer el cuarto, tender la cama, lavar los platos, ante esa tarea pregunto, ¿estamos siendo diligentes? Pregunto, ¿estamos trabajando arduamente en esa tarea que se nos encomendó? ¿Estamos colocando nuestro mejor esfuerzo? ¿O de pronto el pastor nos delegó algo en la iglesia, en la congregación, y lo estamos haciendo diligentemente? ¿Estamos haciendo el trabajo arduamente?
estamos colocando el mejor esfuerzo para hacer eso. Escuche, no para el pastor, sino como dice la Biblia, lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, hagámoslo para la gloria de Dios. O sea que esa tarea que nos encomendó el papá, la mamá, el pastor, la pastora, no lo hagamos para cumplir con el papá o la mamá o con el pastor o la pastora, hagámoslo para agradar a quién, para la gloria de Dios. Amén. Hermano, al igual que la actitud de contentamiento que hablamos en los dos domingos anteriores, la actitud de diligencia, escucha, nos promueve, nos ayuda a crecer como personas, a crecer en todas las áreas de nuestra vida, a madurar espiritualmente. ¿A cuánto le gustaría eso? Hermano, la diligencia y el contentamiento nos empujan hacia adelante, nos llevan al éxito espiritual, material, y lo vamos a ver en el texto que estamos apoyando hoy, con el que nos vamos a apoyar hoy para la palabra que vamos a compartir. Hoy vamos a tener un primer texto base que está en Proverbios 10, del 4 al 5. No sé si el hermano me puede ayudar para buscar Proverbios 10, del 4 al 5. Allí muestra claramente que el hombre y la mujer, la persona diligente, prospera, avance y aún financieramente, porque habla desde el punto de vista financiero, el punto de vista económico en este texto, lo promueve a uno a un mejor nivel. ¿A cuánto le gustaría eso? Amén. ¿A cuánto le gustaría que Dios lo promoviera en sus finanzas? Lo promoviera en cualquier área de su vida. Lindo, ¿verdad? Mira lo que dice, ya está ahí, hermano. Proverbios 10, 4 al 5 dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes, ¿qué sucede? Enriquece. Mire que está hablando en términos financieros. Se refiere a que cuando uno trabaja diligentemente, el producto de ese trabajo va a ser una remuneración, en el buen sentido de la palabra, como me lo interprete, un enriquecimiento, va a haber un avance, una prosperidad económica, financiera. Hermano, porque la Biblia también dice que el que trabaja, que no, o sea, el que no trabaja, que no coma, o sea, que el que no trabaja no puede aspirar a crecer financieramente, a tener beneficios, ¿verdad? Si no está haciendo nada, ¿qué va a recibir? Recuerda que hay un principio rector en el universo que dice que el que siembra, Recoge. recoge. Amén. Y si yo trabajo diligentemente, siembro, yo voy a recoger, pero si no siembro, no puedo esperar recoger nada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta allí? Bueno. Ahora, ya les dije que el contentamiento, un tema que hablamos en los domingos anteriores, y el de hoy, la diligencia, nos promueve, nos lleva hacia adelante. Ahora, presta atención, permíteme decirle esto: la diligencia es parte vital de una vida sabia. Ay, pastor, ¿y usted sacó eso? ¿Le prestó atención a lo que dice Proverbios 10, 4 al 5? Dice: la mano del diligente empobrece, mas la mano del diligente enriquece. Permítame leer con usted ahora el versículo 5a, la primera parte del versículo 5 que no hemos leído. Dice: el que recoge, ayúdeme, el que recoge en el verano es hombre entendido. Presta atención. Si en el 5a, la primera parte del 5, del versículo 5, usted cambiara la expresión, el que recoge en verano, usted lo cambia por el diligente, daría lo mismo, ¿verdad? El que recoge en verano, ¿quién es? El diligente. Mira lo que dice: ayúdame, por favor. El 5, la parte que estamos viendo. La segunda parte dice: entendido, o sea, un hombre sabio. Muy bien. Entonces, escuche, el hombre diligente es un hombre sabio. Por eso le decía que es parte vital de una vida
sabia la diligencia. Cuando somos diligentes, estamos siendo sabios. Ahora, trabajamos duro o con diligencia, no para enriquecernos. Esa no debe ser la motivación. Escucha, no para ser famosos, ni para ser admirados, aunque es una consecuencia de ser diligente. Repito, si yo soy diligente como regla de tres simple, seguramente Dios me va a promover y va a permitir que yo me enriquezca, que crezca financieramente, pero también va a hacer que me admiren las personas a ver mi diligencia, pero también me puedo volver una persona popular al ser una persona diligente. Pero es una consecuencia, pero no debe ser mi motivación. ¿Me explico? Sino mi motivación al ser diligente, escuche, debe ser para que Dios, muy bien hermana, para que Dios, al yo ser diligente y al servir a Dios, yo le preste a Dios mi mejor servicio durante toda mi vida. Ese debe ser el objetivo a la hora de ser diligente, prestar el mejor servicio a Dios en mi vida y en todas las áreas de mi vida. Amén. La motivación, repito, no es enriquecerme, no es volverme famoso, no es llenarme de plata, sino, o volverme famoso, sino poder con todas las áreas de mi vida y con todo ese esfuerzo arduo en mi trabajo, con mi mejor esfuerzo, con mi mejor trabajo, en las diferentes áreas de mi vida, agradar a Dios. Ahora escucha, puse el ejemplo esta mañana, lo voy a volver a colocar ahorita. Si usted es un padre y usted tiene un hijo que todo el año ha estado esforzándose, siendo diligente y ha sido diligente para cualquier mandado, cualquier requerimiento que usted le ha hecho, y al final del año le pide una bicicleta, le pide una cometa, le pide una muda de ropa que quiera, unos zapatos que le gustan, pregunto, ¿usted se lo dará? Si está en condiciones. Claro, hijo, ¿cómo no? Tú has sido diligente, tú has sido esforzado, tú has sido obediente, y usted por obra, así como era coronado de honra, obedeciendo, siendo diligente, usted lo coronó de honra, de bendición, dándole lo que le pide. Hermano, así con Dios. Cuando tú y yo somos personas diligentes, escuchan y somos sabios de paso, entonces cuando el corazón de Dios esté, va a estar contento, alegre, y cuando le pidamos a Dios, lo más probable es que Dios, lógico, si tenemos de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios nos va a responder, como lo dijo un padre terrenal. Recuerda lo que dice la Biblia, que si nosotros siendo padres, siendo padres y humanos y hombres, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestros padres con nosotros? Amén. Con la diferencia que somos padres imperfectos, pero papito Dios es un padre Perfecto. y amoroso. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos por favor a mirar Proverbios, siguiendo el orden de idea, Proverbios 10, 1. Proverbios 10, 1 dice de la siguiente manera: al hijo sabio alegra al padre. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza. Hermano, el orden de idea que traemos, si tú y yo somos sabios, somos diligentes, vamos a alegrar el corazón de Dios. Y cuando tú vayas a tu padre, como dice Hebreo, acercado confiadamente al trono de la gracia para poder alcanzar oportuno socorro, hermano, cuando tú pidas socorro a Dios, cuando tú le pidas a Dios, Él te va a escuchar. Amén. Cuando tú alces los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá tu socorro? Tu socorro vendrá de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y si hizo los cielos y la tierra, hermano, estará dispuesto a hacer para ti cualquier cosa. ¿Ok? Ahora que quede claro, y ya yo lo he explicado en muchas ocasiones o algunas ocasiones, no oramos para torcer el brazo a papito Dios para que Él haga lo que yo quiero que haga. No nos comportamos bien o alegramos el corazón de Dios tampoco solamente para que Él haga lo que yo quiero que haga. No, lo
Dice, estamos allí, Efesios 5:15 dice, mirad, mira que es un mandato, es un imperativo, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Recuerda que cuando se habla de andar se refiere a nuestra vida, a la actitud con la que estamos llevando nuestra vida, la manera, la forma en que nos estamos conduciendo o estamos actuando, ¿ok? Y estamos diciendo que la serie que estamos viendo es actitudes que agradan o desagradan a Dios. Y hoy estamos viendo una actitud que agrada a Dios, que es la diligencia. Muy bien, seguimos. Entonces dice Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16. Recuerda que cuando somos diligentes estamos siendo sabios. Aquí lo confirmo otra vez. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermano, aprovecho y hago un paréntesis aquí un poquito para hablar de lo que compartíamos el hermano Enrique que está allá atrás. Estaba compartiendo en el ayuno el día sábado, ayer sábado, estaba compartiendo acerca de la armadura de Dios. Y los que no conocen bien la armadura de Dios está escrita en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, de 10 a 14 más o menos, o 16. Y dice que hay un yelmo de la salvación, que hay una coraza de justicia, que hay un cinturón de la verdad, que hay unos aprestos de la paz, del evangelio de la paz, que hay un escudo de la fe, que hay ya lo vi, y hay una espada del Espíritu. Amén. Permítame rápido explicarle esto. ¿Por qué? Porque si usted va a Efesios 6, del 10 en adelante, usted encuentra que dice aquí claramente que nosotros debemos conocer las artimañas del diablo. Y también dice que la armadura espiritual es precisamente para poder soportar las arremetidas que hace el enemigo contra nosotros, contra nuestra familia, contra los creyentes. Y dice para que podamos resistir el día malo. También habla del mismo que está hablando acá. Entonces, por eso quiero explicarle esto de la armadura brevemente, porque es parte de la diligencia que tú y yo como creyentes debemos tener en nuestra vida. Entonces voy a hablar. Escucha, por favor. Tenemos que ser diligentes y colocar las armaduras. Y como decía también esta mañana en el culto de las 7, escucha, por favor. No debemos hacerlo religiosamente como mi persona y de pronto muchos de nosotros lo hemos hecho, que nos colocamos la armadura de esta manera, de una manera muy religiosa. Me coloco el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el aprestos del evangelio de la paz. Me pongo el escudo de la fe y tomo la espada del Espíritu. No, hermano, eso no es la manera en que uno se viste con la armadura de Dios diariamente. No, eso sería algo religioso, eso sería algo retórico. No, escucha. Seguirse con la armadura de Dios diariamente desde el comienzo del día sería eso. Sería que tú en la mañana, para que te levantes, tú seas consciente y pienses en la salvación tan grande, por eso se llama el yelmo de la salvación. Es tener claro y meditar y pensar en la salvación tan grande que Papito Dios nos dio. Desde temprano comenzar a pensar, Señor, gracias por mi salvación. Y pensar, Señor, gracias porque tú lo hiciste a través de tu Hijo amado. No fue lo que yo hice, sino lo que tú hiciste. Entonces comenzar a pensar en todo lo que tenga que ver con la salvación. Eso ayuda a que mi mente no dé cabida a malos pensamientos ni a nada que el enemigo quiera colocar a los dardos que vamos a ver ahorita del fuego del maligno, que tira primero que todo a la mente, pero también nos manda al corazón, a las emociones. Ya les explico. Entonces, debemos pensar en la salvación que Dios nos dio. Escuchen, la coraza de justicia nos la colocaríamos haciendo esto. Teniendo en cuenta, escucha, teniendo en cuenta ser justos, se puede definir justicia como darle a cada quien lo que merece. Entonces me explico. Colocarse la coraza de justicia sería, espiritualmente hablando, diariamente, cada mañana, comenzar teniendo en cuenta que yo hoy ser una persona justa. Darle al que merece respeto, al que honra, como dice la Biblia romana. Y debo comportarme adecuadamente y tener en cuenta, escucha también, que Cristo me justificó al morir en la cruz del Calvario y que yo no tengo ninguna
teniendo conciencia de que voy a ser justo y entendiendo y recordando la justicia de Dios en mí, lo que hace, entonces yo me estoy colocando la coraza de justicia. Ahora, el cinturón de la verdad dice, el cinturón de la verdad, en el estudio que compartió con nosotros el hermano Orozco, decía el pastor, él tomó como base un libro de un pastor apellido Lee o Lea, y el hermano Lea o Lee, él en el estudio decía de que la armadura, los soldados romanos se colocaban el cinturón de la verdad para apretar la coraza de justicia y que no se cayera. Lo voy a decir de otra manera: si uno no tiene un buen cinturón de verdad, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia se me puede caer. ¿Puedo quedar? Les explico por qué. Porque la Biblia dice en Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad? Cristo. Entonces escucha, yo debo estar seguido con Cristo, pero más exactamente con la verdad de Cristo. Me explico. Para yo colocarme el cinturón de la verdad diariamente, debo comenzar el día siendo una persona veraz, diciendo verdad. Como dice la Biblia, que si sea sí y no sea no. Si digo que voy a hacer tal cosa, la hago. Si voy a decir que no voy a hacer tal cosa, no la hago. Si voy a decir que voy a tal parte, voy. Y no me voy para otra, sino hago lo que digo. O sea, vivo una vida, trato de comenzar cada día viviendo una vida veraz. ¿Me explico? Y comienzo viviendo como una persona verídica, confiable. Eso es colocarme el cinturón de la verdad. Pero si yo digo, me pongo el cinturón de la verdad, pero te dice una mentira, no me estoy colocando ningún cinturón de la verdad. ¿Me hago entender? Bueno, seguimos rapidito. Los aprestos de los bienes de la paz. Dice que es predicar la palabra de Dios. Comienza a estar hablando con la palabra de Dios. Debo estar hablando la palabra de Dios. Debo estar evangelizando, compartiendo las buenas noticias de salvación. Hay pastor, acaso no tenemos oficio en el momento justo del día, me explico. Pero debemos estar prestos para colocarnos esa parte de la coraza del. Ayúdame. No, toda el atuendo. La armadura del La Señor. armadura, esa parte de la armadura que se llama los aprestos o los zapatos del Evangelio de la paz. Yo debo estar evangelizando, básicamente. Yo puedo decir, me pongo los aprestos del Evangelio de la paz, pero eso que no lo estoy hablando a la gente de Cristo. ¿Me hago entender? Bueno, sigo. Y el escudo de la fe. El hermano Lee Olea, como decía ahorita, él comentaba en su estudio que hizo de los soldados romanos. Él cuenta que los soldados romanos tenían un escudo que era aproximadamente del tamaño de ellos, de la persona, y era de madera para que fuera liviano, fácil de llevar, pero lo recubrían con un cuero, y ese cuero le echaban mucha agua. Le explico por qué. Porque cuenta también el hermano Lee Olea que los enemigos de los soldados romanos le tiraban unas flechas con candela, con llamas de fuego en la punta. Y si el escudo no estaba untado de mucha agua, empapado de agua, ¿qué podía pasar? Se quemaba el escudo, quemaba a la persona y los atacaba y los mataba. Escucha, recuerda que la Biblia dice que la palabra de Dios es como agua de lavadores. La palabra de Dios limpia, o sea, la palabra de Dios está tipificada como agua, o uno de los símbolos de la palabra de Dios es el agua. Entonces, no sé si me estoy haciendo entender. Escucha, tú y yo tenemos que meterle, permítame esa expresión, untarle a la fe palabra de Dios. Recuerda que la misma Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces yo necesito llenarme de la palabra, empaparme de la palabra de Dios, para que entonces, empapándome cada día desde temprano de la palabra de Dios, entonces yo pueda mi escudo de la fe, llenarme de fe primero, y teniendo mi escudo de fe, gracias a la palabra, entonces cuando el enemigo trate de tirar los dardos, yo lo pueda apagar, lo pueda sofocar con la oleada de la palabra de Dios, con la palabra viva que es agua. Amén. Amados hermanos, ¿cómo hacemos esto? Lo voy a explicar más adelante, pero de pronto ahorita adelanto algo. Teniendo una vida devocional, una vida en la cual yo diariamente oro y leo la Biblia. Así me lleno de fe, leyendo la palabra de Dios y utilizando los recursos que estamos enseñando en la escuela bíblica. Por ejemplo, le hemos enseñado en la escuela bíblica a algunos estudiantes de lo que está
nos alimentamos poderosamente de la palabra de Dios cuando oímos, leemos, estudiamos, memorizamos y meditamos en la palabra de Dios. Eso es lo que se conoce como las 5 vías de alimentación cristiana. Y si usted se alimenta de la palabra de esa manera, usted va a ser un hombre o una mujer robusto, un joven o una joven robusto espiritualmente, un hombre y una mujer lleno de fe, y su escudo siempre va a estar presto para pagar los dardos de fuego del maligno. ¿Vamos bien? Amados hermanos, entonces, por último, dice la Biblia aquí que hay una espada que es la única arma que sirve para defendernos, pero también para atacar. La espada del Espíritu, que dice que es la palabra de Dios. Entonces, escuchen, la palabra nos llena de fe, o sea, nos provee del escudo, pero a la vez del escudo de la fe. Recuerda que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, pero a la vez, acá, hablando de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, también la palabra se convierte en una espada. La palabra por sí sola se convierte en una espada que te sirve para atacar al enemigo, para contrarrestar al enemigo. Ahora quiero aclarar, no es solamente la palabra aquí en la mente, sino la palabra que baja al corazón, y se llama exactamente la palabra rema, o sea, la palabra revelada, la palabra precisa para cada situación. De pronto me demoro un poquito, pero es importante explicar esto para algunos. Amados hermanos, la palabra rema es la palabra que está en la Biblia, o sea, el tratado que está en la Biblia, pero que tú la usas de acuerdo a la necesidad. Te lo voy a soportar por ejemplo. Supongamos que tú ves, escucha, que tu vida está habiendo un poco de temor o de tristeza. Entonces tú vas, escucha, a la palabra y recuerda que Dios te dice: no temas, porque yo estoy contigo. Aunque padre y madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Y tú coges esa palabra y te llenas de fuerza, te llenas de valentía, te llenas de amor, pero te llenas de valentía. Y esa palabra, que es una palabra logo, una palabra que está allí simplemente escrita en la Biblia, te fortalece en el momento preciso que la necesitas. ¿Me hago entender? Y tú puedes sobreponerte a ese temor, a esa tristeza, a eso que tenía, porque la palabra misma es vida y la palabra te conforta. Entonces, volviendo acá a la espada del Espíritu, entonces cuando el enemigo te diga: te va a ir mal en la vida, no tienes quien te ayude, no tienes quien te socorra, no, la palabra dice que aunque padre y madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. La palabra de Dios dice, escucha, que aunque ande vaya en sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su callado me infunden aliento, porque él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, porque cubre mi cabeza con aceite y mi boca está rebosando, y ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y ese temor, esa tristeza, esa depresión, esa inseguridad se va. Como hizo Jesús con Satanás cuando lo vino a tentar: haz que esta piedra se convierta en el pan. ¿Qué le dijo Jesús? Le cambió la palabra y se la recordó, y tuvo que oír: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Me explico? Eso se llama palabra rema, palabra que se usa de acuerdo a la necesidad. Y esa palabra se convierte en una espada para que el enemigo no te atormente la mente, en el corazón, no te ponga insomnio, no te ponga malos pensamientos o pues cantidad de
Bueno, entonces les estaba explicando y les traje a colación el escudo de la fe, porque estamos en una batalla espiritual y Dios nos manda que seamos diligentes tomando toda la armadura de Dios. Y les estaba explicando que allí en Efesios 6, del 10 en adelante, aunque no lo tomamos para leerlo acá directamente, yo se lo estoy diciendo rápidamente para parafraseando con mi propia palabra, dice al final que nosotros debemos tomar la armadura de Dios para protegernos del día malo. Si no les dije, les digo, amado hermano, la Biblia enseña que el día malo puede ser hoy domingo, pero de pronto no es hoy domingo para ti o para mí, sino puede ser el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, o escucha, de pronto no es ninguno de esos días, sino que de pronto el día malo puede ser no junio, sino en julio. Puede estar el día malo tuyo o mío. Escucha, porque la Biblia dice que va a venir un día malo para todos y cada uno de nosotros, o varios días malos, dependiendo si no tenemos la armadura y dependiendo si no somos diligentes. Escucha, de pronto no es ni hoy ni en junio, de pronto tampoco es en el 2016, sino de pronto es en el 2017. Pero en pocas palabras, tú y yo tenemos que estar preparados en el día malo, cuando llegue el día malo. Amén. Y volviendo acá, amados hermanos, estamos leyendo en Efesios 5:15, ¿estamos allí? Sí. Dice: mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Y dice: aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Por eso me remití a Efesios 6, del 10 en adelante, porque también habla del día malo. Amados hermanos, escuchen. En el 17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Recuerden que también lo hablamos, no voy a demorar mucho. Hablamos, cuando hablamos de contentamiento, el domingo pasado, antes pasado, decíamos que en Efesios 12:2 dice claramente cómo hacemos para comprender la voluntad de Dios. Recuerden que decíamos que el contentamiento no es conformismo, y explicamos que conformismo es tomar la forma externa de algo. ¿Amén? Y contentamiento no es tomar la forma de alguien o amoldarse o acomodarse. No, la Biblia dice ahí mismo en Romanos que en vez de ser una persona conformista, cuando tenemos contentamiento, debemos, dice, transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y les expliqué también que la voluntad de Dios se encuentra en una sola parte. ¿Usted sabe dónde se encuentra la voluntad de Dios? Pastor, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Te voy a explicar. La voluntad de Dios no la encuentras en una discoteca, no la encuentras en la calle, no la encuentras viendo televisión todo el día, no la encuentras jugando esos jueguitos que juegan, que no son malos, pero que a veces juegan demasiado los jóvenes, aún los adultos, y que les quitan mucho tiempo, y a veces en vez de ayudarlos a agilizar la mente, lo que hace es que los explota. Muchas veces se escucha. La voluntad de Dios, ¿sabe dónde se consigue? En la Biblia. Se da cuenta que todo cae en la palabra de Dios. Hermano, cuando tú y yo como creyentes somos personas de la palabra, somos personas que estudiamos la palabra, entonces somos personas que vamos a ser diligentes, vamos a ser sabios, vamos a agarrar el corazón de Dios, vamos a tener las herramientas para avanzar, para progresar. Les digo ahorita que el tema que vimos la vez pasada, que es una actitud correcta del cristiano, que es contentamiento y de odio, que es diligencia, nos ayuda a crecer, a avanzar, a prosperar en la vida cristiana y en todas las áreas de nuestra vida, porque la Biblia enseña que debemos ser cristianos integrales. Amén. Bueno, amados hermanos, déjenme decirle un comercial sin ningún costo. En su iglesia cristiana integral Shalom, de 9 a 10, estamos estudiando en lo que se conoce como la Biblia, escuela bíblica. Tenemos una escuela de crecimiento que le permite a usted, si usted comienza de cero a prepararse en la escuela bíblica, usted pueda crecer espiritualmente. ¿Cuántos de niños el hermano Roberto, que estaba aquí en pie ahorita dando los anuncios? El hermano Roberto
Su hijo, el que estaba dirigiendo la alabanza aquí, que mire cómo lo está usando Dios. Y ambos, el otro joven también se está preparando para servir a Dios en piano, hermano. Y todos ellos, aún su esposa, ya predican, ya enseñan en las células que tienen el hermano Roberto con su esposa, donde su suegra, y la que está hablando la hermana Yaret. ¿Sabe por qué? Porque ellos se metieron de lleno con Dios y comenzaron a crecer a través de la escuela. Ellos ya han hecho preencuentros, ya fueron a su encuentro, ya vinieron y hicieron sus posencuentros, ya hicieron la Biblia dice y ya se van a graduar y van a pasar a un material nuevo que vamos a ver lo que ya salieron de la Biblia dice. O la Biblia dice se llama sí, la Biblia dice, bueno. Entonces, amados hermanos, quiero animarlos a que ustedes se llenen de Dios, de su palabra, a través de la escuela bíblica de su iglesia de 9 a 10. Hermanos, pero para poner la cerecita al pastel, de 9 a 9:20, escucha, antes de comenzar cualquiera de las escuelas bíblicas que la hablé ahorita, preencuentros, posencuentros, la Biblia dice, se me olvidó comentarles que estamos dando también, con la hermana de Sonia, estamos dando autoridad espiritual y ahorita viene un material nuevo. Escucha, estamos dando de 9 a 9:20 para los que vengan a la escuela bíblica puntuales, estamos enseñando un método nuevo de evangelismo. Entonces yo les quiero animar a que ustedes vengan de 9 a 9:20. Si quieren venir al primer punto, venga de 7 a 9, pero quédense de 9 a 9:20, si es posible, hasta las 10 para que comience su escuela de discipulado, su escuela de crecimiento espiritual. Y usted se llene de la palabra de Dios y usted sepa cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué usar la palabra de Dios. Usted se convierte en un hombre, una mujer madura, una mujer de Dios, que el diablo le tenga miedo. Yo le decía a los hermanos, un pequeño, algo jocoso, espero que se ría por lo menos, si no se ríe, lo que ya son miembros los pongo en disciplina. Cuando yo no era creyente, yo era muy tímido, pero cuando ya conocí de Dios y comencé a evangelizar y aprendí a evangelizar, un hermano de la iglesia decía, el administrador de la iglesia bautista decía, yo tenía 17 años, decía, Douglas, ya tú no eres tímido, ahora eres temido por el diablo. Porque como comencé a evangelizar de que me convertí, comencé a prepararme en la escuela de crecimiento de nuestra iglesia madre en Barranquilla y comencé a evangelizar, se llevó Dios todo temor, toda tristeza, toda depresión, toda enfermedad y comencé a evangelizar y el diablo después que yo era tímido me convertí en temido para él. Hermano, debes convertirte en una amenaza para el enemigo. Que tú no tengas que estar viendo hermano, que cuando más bien él escucha hablar de diga, uy Dios mío, ahí viene Antonio, ahí viene Pedro, Juan, María, Claudia, ahí vienes tú, y que él tenga miedo y él tiempo y tenga miedo. Recuerda lo que dice la Biblia, resistir al diablo y él cuidado con el. ¿Cómo resistimos al diablo? Dice que estamos firmes en la palabra. Hermano, me perdona si le quito tanto tiempo, pero quiero decirles que si usted y yo, como creyentes, no nos empapamos de la palabra, seguramente los gatos de juego maligno nos van a hacer quedar rato daño en la mente y en las emociones. Y escucha cómo vamos a vivir como una montaña rusa. Vamos a salir de Guatemala y vamos a llegar a Guatepeor. Cuando no estemos en la clínica, va a venir la ambulancia a buscarnos para llevarnos a la clínica. ¿Me hago entender? Estoy hablando bastante posterior. ¿Me explico? Hermano, llévese de Dios y de su palabra. Ahora que escuche, le dejo que se vuelva un cabezón espiritual. No es que se llene de pura Biblia y ya no. Le dejo que usted no solamente se llene de palabra en la mente, sino en el corazón. O más bien la baja en el corazón, o sea, el espíritu, y la ponga en práctica. O sea, con la voluntad usted decida poner en práctica esa palabra y que la palabra no se vuelva solamente logo, rema, conocimiento, sino que se vuelva una palabra, logo, sino que se convierte una palabra rema, es una palabra que sirve para la cotidianidad de la vida, que sirva para cuando usted o alguien esté deprimido, que sirva para cuando alguien esté triste o usted esté triste. ¿Me explico? Y cambie su lamento en baile, cambie su depresión en un manto de gozo, de alegría. ¿Me explico? Y cuando el que se sienta que es un huérfano, que no nadie lo ama, que nadie lo quiere, usted con una palabra lo va a levantar y lo puede colocar en el lugar donde debe estar, donde Cristo nos colocó. Amén. Cuando haya alguien, un hombre, una mujer,
Amén. Hermano, Cristo puede cambiar con su palabra, con la palabra rema nuestra mente en baile, pero es importante que decidamos, es cuestión de decisión. Yo no puedo obligarlo, yo no puedo imponerle, amado, en el amor de Cristo, con su propio bien, de su familia, de su hogar, de su economía, el de todo lo que usted representa. Zambúllase la palabra, comience a imponerse y a venir a las 9 para estudiar en su escuela bíblica, para que usted comience a ver la bendición de la palabra en su vida aplicada. Levante la mano de los que están aquí, que están en la escuela bíblica de 9 a 10, en cualquiera de las escuelas bíblicas. Hermano, su vida ha sido la misma desde que usted comenzó a estudiar la palabra. Voy a tomar un ejemplo de la hermana. Hermano, usted que es relativamente nueva en la iglesia, ya ella se va a bautizar, ya ella se está preparando para ese encuentro y está estudiando en su preencuentro y va a seguir. Le hago una pregunta y me responde con toda sinceridad. Desde que usted está en la escuela bíblica, comenzó a buscar más de Dios y a disponerse para crecer espiritualmente, ¿cómo ha sido su vida de allá acá? ¿Si lleva poco tiempo? ¿Mucho mejor o peor? Qué lindo, ¿verdad? El testimonio. Yo recuerdo que cuando yo me partí me pasó igual que al hermano igualito. Yo después que decía que yo, aunque yo creía en Dios siempre, yo soy seminarista, yo estoy en el seminario, aunque creía en Dios, iba al seminario, estaba estudiando para ser sacerdote, con todo y eso, yo no era un hombre que no tenía nada de fe, era un joven que no tenía nada de fe, pero cuando yo nací de nuevo, recibí a Cristo en mi corazón y empecé a estudiar la palabra de Dios, escucha, todo lo que yo le pedía a Dios, yo me lo daba. Yo le he contado infinidad, les puedo contar infinidad de testimonios de que cuando comencé a sumergirme la palabra, Dios comenzó a bendecirme en todas las áreas de mi vida, no en una, en todas las áreas de mi vida. Hermano, y como dice la Biblia, me ha ido llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Yo quiero ser el hombre más rico, el hombre más feliz del mundo, pero Dios ha puesto gozo y sobre todo ha puesto contentamiento en mi corazón y ha comenzado a bendecirme en todas las áreas y a prosperarme. Amén. Bueno, vamos a continuar y terminamos. Estamos todavía en Efesios 5:15, ¿verdad? Y estábamos diciendo en el 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, o sea, sabios o diligentes de cuál sea la voluntad de Dios. Y ya expliqué en Romanos 12:2 cómo hacemos para entender la voluntad de Dios y dónde está la voluntad de Dios. Y dice en el versículo 18, no embriaguéis con vino, una prohibición en lo cual hay resolución. Quiero enfatizar en esto, y con esto termino. Dice, antes bien, un mandato, sed llenos del Espíritu Santo. Hermano, es un mandato, es un imperativo. Si tú y yo no lo hacemos, los más perjudicados vamos a ser tú y yo. Pero Dios nos manda a que seamos llenos del Espíritu Santo. Ahora, como no termina aquí el tema de la diligencia, le espero el próximo domingo, sea a las 7 de la mañana o sea a las 9 de la escuela bíblica y luego a las 10 para continuar con el tema de la diligencia. Para explicarle cómo hacemos para ser llenos del Espíritu Santo. Ay, pastor, nos va a dejar allí así como en vivo, así como en To Be Continuation. Este mensaje continuará. Bueno, ¿le adelanto un poquito? ¿Sí? Bueno, les adelanto. ¿Cómo hacemos para ser llenos del Espíritu Santo? Ya yo les adelanté algo ahorita. Hermano, hay 5 vías de alimentación del cristiano. Escuchen, primero que todo hay que entender, y ya lo dijo también el hermano Robert, lo estaba dando el anuncio. Él lo ha aprendido, lo está practicando. Necesitamos, bueno, ya le hablé de las 5 vías de alimentación cristiana. Para no quitarle tanto tiempo, le voy a hablar de 3 disciplinas espirituales, escucha, que te ayudan a crecer espiritualmente de una manera poderosa. Una de ellas estamos practicando en esta congregación por nuestro día. Escucha, lo que están anotando, lo que tienen la buena costumbre de anotar, anoten. Es la sigla o la palabra
BOA. Y pastor, como si funciona maluco. BOA. Biblia, oración y ayuno. Como ya les hablé mucho de la Biblia, no les voy a hablar, sino repasar nada más. Que la manera de tomar la Biblia, de aprender la Biblia, de tomarla para mi vida y poderla aplicar a mi vida y a la vida de otro, es oyendo, leyendo, estudiando, meditando y memorizando la Biblia. Amén. Entonces sería la primera letra de la palabra BOA. Biblia, más conocida. B, Biblia. ¿Qué viene? O, oración. Recuerden que les hablé en Efesios 6:14, por allá dice, y que todo lo de la armadura de Dios no es suficiente, no sirve, que el juez de la palabra, si yo no le meto, permita la expresión, si yo no le introduzco a eso, oración. Dice, orando en el Espíritu con toda oración y ruego, oración de gracia. Amados hermanos, necesitamos llevar también una vida de oración para que podamos que la palabra se encarne en nosotros y cambie nuestra vida, la vida de otros. Pero por último, la disciplina que estamos practicando por nuestro día hasta el 11 del próximo mes, del mes de julio. Ayuno. Hermano, eso está en la Biblia para los que no saben. En la Biblia no sobre la Biblia. Hay creyentes que dicen que ya no se debe ayunar, pero eso es falso, porque nada menos y nada más que la persona a la que nosotros debemos imitar y por la cual tomamos el nombre de cristiano, que se llama Cristo, ayunó 40 días y 40 noches. Y si él era el Dios que se hizo carne, que no debía ayunar y ayunó para darte ejemplo a ti y a mí, pregunto, ¿será que tú y yo debemos ayunar? Y si usted busca, el ayuno está tanto en el antiguo como en el nuevo. ¿Me explico? Es parte del antiguo pacto, pero también es parte del nuevo pacto. Amén. Hay tanto para decir, hermanos, pero vamos a dejar hasta aquí. Vamos a colocarnos en pie, por favor. Recuerda que podemos definir diligencia bíblicamente como estar dispuesto a trabajar arduamente y hacer lo mejor